El gobierno nacional, con el apoyo de la cooperación internacional, ha invertido más de 55 millones de dólares en la construcción de proyectos de energías renovables para la generación eléctrica en la provincia de Galápagos. Esta inversión permitirá reemplazar el uso de combustibles fósiles y beneficiará a más de 25,000 habitantes del archipiélago. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya está listo en este espacio el ingeniero Marco Valencia, subsecretario de Generación y Transmisión de Energía del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. Con él dialogaremos sobre la inversión del Estado en energía renovable en Galápagos y el interés que muestran 22 empresas en construir los proyectos El Aromo y Villonaco 2 y 3. Vamos a conocer un poco más de esta importante iniciativa e inversión también que realiza el Estado ecuatoriano en beneficio de todos los ecuatorianos. Bienvenido, ingeniero Valencia. Coméntenos un poco cómo nace esta iniciativa y este importante proyecto que además, tenemos entendido, también busca la inversión internacional en nuestro país en este ámbito. Bienvenido. Muy buenas noches a su distinguida audiencia. Las Islas Galápagos son pues una maravilla y es un patrimonio de la humanidad. Y en ese sentido pues el compromiso que como gobierno tenemos que asumir para su conservación, para su sostenibilidad, pues es en realidad determinante, ¿no? Y es en ese sentido que desde hace algunos años, pues se vio la necesidad de sustituir todo el combustible fósil, básicamente diésel, que se venía utilizando para el abastecimiento eléctrico por energías renovables. Las islas pues tienen un potencial interesante en cuanto a lo que es energía solar, energía eólica, y es justamente así como se planteó esta iniciativa que le llamamos cero combustibles para fósiles, cuidar el ecosistema de las islas. Para poder cuidar el ecosistema y producir electricidad de una manera limpia, amigable con el ambiente y sobre todo sostenible para que las nuevas generaciones pues puedan disfrutar de este entorno. Ahora, ¿cuánto de la energía total generada en Galápagos corresponde a fuentes de energía renovables actualmente? Sí, se ha empezado a trabajar desde hace algunos años. Básicamente, como bien se señaló, se ha tenido acceso a alguna cooperación internacional, que ha sido un hecho importante para poder financiar los proyectos. Entonces, en las 4 islas habitadas hemos emprendido proyectos de energías renovables y al momento tenemos un 16% de participación de energías renovables en el abastecimiento. ¿Y se espera llegar hasta cuánto? Por supuesto, tenemos un plan maestro que lo llamamos de electricidad, en donde vemos cómo a futuro, en los próximos 10 años, vamos a abastecer la energía no solo de las Galápagos, sino de todo el país. De todo el país. Y dentro de este plan, para las Islas Galápagos, tenemos previsto desarrollo de más proyectos eólicos, fotovoltaicos, con el propósito de llegar a un nivel al menos de un 60% de participación renovable. Y bueno, también ustedes han hecho pública también el interés de que empresas internacionales puedan invertir en el ámbito de la energía en nuestro país, y hay varias empresas que han mostrado pues su interés en hacerlo. Coméntenos un poco de esta convocatoria que tengo entendido pues aún se mantiene abierta para quienes deseen invertir en nuestro país en el ámbito de la energía. Por supuesto. Sí, como comentaba, las necesidades de la demanda creciente del país pues hacen que tengamos que invertir en nuevos proyectos, ¿no? La inversión que se ha realizado hasta el momento, los grandes proyectos hidroeléctricos que están en operación, pues tienen que ser complementados con más recursos para que podamos cubrir esa demanda creciente. En ese sentido, pues lanzamos hace unos 2 meses aproximadamente un proceso público de selección para identificar cuál debería ser el inversionista privado que construya 2 proyectos específicos. Uno es el proyecto El Aromo, que es un proyecto fotovoltaico que queda cerca de la ciudad de Manta. Fotovoltaico, para un poco aclarar a nuestros amigos oyentes, fotovoltaico significa que es la energía de la radiación solar, ¿cierto? Es la radiación solar. Tal vez ahí vale la pena comentar desde el punto de vista técnico. Usted a la energía del sol la puede aprovechar bien sea a través de calor, es lo que normalmente tenemos, por ejemplo, cuando calentamos el agua, ¿no es cierto? Entonces los paneles que tenemos en los techos de las casas es para calentar el agua. Entonces energía solar, pero que se la utiliza de manera térmica. Pero también se puede utilizar esa misma energía solar para producir electricidad, y por eso se llama fotovoltaico. Conversábamos antes de empezar esta entrevista que mientras más aumenta la población hay mayor necesidad de energía. Y en este sentido, ustedes han planteado pues esta propuesta de la participación de
empresas que se instalen en nuestro país. ¿Cuáles son los parámetros para que ellos puedan participar en este concurso o en esta inversión? Sí, justamente les comentaba. Entonces, lanzamos el proceso. La primera etapa fue hacer una precalificación de los que se van a presentar. Eso ya se ha concluido, ¿cierto? Esa etapa se concluyó el día lunes último, el 28 de octubre, con la grata noticia de que tuvimos una participación muy interesante de varias empresas de la comunidad internacional. En total, 22 empresas presentaron ofertas. Fueron 19 para el proyecto fotovoltaico y 15 para el proyecto eólico. Y hay algunas que están interesadas y son en ambos 12 proyectos. Comunes, 12 están interesados en los dos proyectos. Entonces es una participación que la consideramos muy importante y de alguna manera refleja la confianza que de alguna manera hemos mostrado como país para esta participación. Tuvimos una etapa previa antes de lanzar los procesos en la cual pusimos a consideración de todos los potenciales interesados los documentos preliminares del proceso, los pliegos, el borrador de contrato de concesión, del contrato de compra-venta de energía, con el propósito de que puedan analizarlos y hacernos observaciones, para que el momento en que ya lancemos, como ya lo hicimos el proceso ya de manera definitiva, pues hayamos nosotros podido recibir esa información y reflejarla dentro de los términos. Entonces, quienes han presentado ahora ya su interés de participar, conocen cuáles son las reglas del proceso y esta cantidad de participantes reflejan que estamos haciendo las cosas. Ahora, ingeniero, ¿cómo funcionaría esta inversión? ¿Es una inversión totalmente privada? Es decir, ¿es a riesgo de las empresas que quieren apostar a estos proyectos? Cuéntenos un poquito cómo va a funcionar, cuáles son los beneficios además que obtendría el gobierno, el Estado en realidad con la concreción de estos proyectos. Bueno, el beneficio es obviamente la atracción de inversión privada. Entonces van a ser capitales privados que van a entrar dentro de la economía. Estos dos proyectos en total tienen una inversión aproximada de 400 millones de dólares. ¿No es cierto?, que se van a requerir para la construcción. Entre los dos, estamos hablando. Entre los dos. El proyecto fotovoltaico tiene más o menos 200 millones de dólares y el otro, otros 200 millones de dólares, el proyecto eólico. Entonces, una inyección directa de recursos a la economía, además de la generación de empleos y se dinamiza la economía de la zona, por un lado. Y por otro lado, estamos en capacidad de abastecer esa energía del sistema. Que si no hiciéramos los proyectos, pues no tendríamos energía para Así el futuro. Esta es una forma, de alguna manera, erradicar el uso de los combustibles derivados de petróleo y también la responsabilidad de quienes están al frente de las instituciones como la que usted representa y también de los ciudadanos en general. Así es. Bueno, al momento nosotros dentro de la región nos caracterizamos por ser el país que tiene una mayor participación en energías renovables. Sí, día a día el 85, el 90% de la generación de electricidad viene de energías renovables, generación hidroeléctrica y un poco de fotovoltaico, algo de biomasa también que tenemos que. Ahora, ingeniero, usted nos estaba comentando que estamos en una etapa, ha concluido la etapa de precalificación de estas empresas que han mostrado interés. Luego de esto, ¿qué viene? ¿Cuál es el proceso? Sí, el lunes recibimos esta documentación. Nosotros tenemos 2 semanas dentro de la comisión técnica para calificar a estas empresas, básicamente que tengan la experticia técnica y tengan la capacidad financiera de poder concluir los proyectos. Las que califican bajo los criterios que están establecidos en los pliegos, pues van a pasar a una siguiente etapa, que es en donde ellos ya formulan. Esa respuesta la vamos a tener entonces a mediados de noviembre. El 14 de noviembre nosotros vamos a publicar cuáles de todas las empresas van a ser las que están precalificadas y van a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es una etapa de aproximadamente unos 3 meses en las que ellos tienen que preparar ya su oferta. ¿Sí? Entonces tienen que hacer los diseños, tienen que hacer los análisis de presupuestos, hacer los análisis financieros, estructurar lo que se llama el proyecto, de manera de poder transformarlo en una oferta técnica y una oferta económica. ¿Cuáles son los términos que se ha solicitado para estas empresas, además de la experiencia, el tema financiero? Bueno, se especifica básicamente la capacidad instalada que nosotros buscamos, que se cumplan ciertas normas técnicas en cuanto al equipamiento, y lo que se dice más bien es que esto va a ser una relación de largo plazo, ¿no? Entonces decimos lo que usted va a producir energía desde que tiene la concesión, construye y luego se queda operando, va a ser para el caso del proyecto fotovoltaico 20 años
y para el caso del eólico 25 años. Entonces, con esa información ellos están en capacidad de, con la experticia técnica que tienen, plantear un proyecto y hacer una propuesta. ¿Vamos a estar frente a un proceso completamente transparente? Estamos haciendo todo lo que se requiere para que sea de esa manera y que todos tengan la seguridad. Que es importante para todos los ciudadanos. Transparentemente la mejor oferta. Son 20 años para el Aromo y 25 años para Billonaco 2 y 3. ¿Por qué se hace esa diferencia en la cantidad de tiempo? Es un poco por los temas de tecnología. Sí, entonces la tecnología fotovoltaica tiene una vida útil, podríamos decir, un poco menor y va desarrollándose de una manera mucho más rápida. Entonces la obsolescencia que se produce en ese tipo de tecnología es mayor. Y lo tenemos en Loja también. En Loja tenemos un proyecto eólico, justamente el Billonaco 1. Así es. Y detrás de eso es lo que vamos a hacer el Billonaco 2 y 3. Justamente porque Billonaco 1 es un proyecto muy atractivo y muy exitoso. Exitoso. Sí, produce, el nivel de producción de energía que tiene es muy alto comparado con lo que es una central eólica promedio a nivel mundial. Entonces el sitio en particular, el Cerro de Billonaco, pues tiene una característica muy interesante para la producción de energía. Ahora, según conocemos, también hay muchos otros proyectos justamente que corresponden a energías renovables. ¿Cuántos proyectos más se tienen en el cronograma de trabajo? En el muy corto plazo vamos a hacer otro proceso de selección para llamamos un bloque genérico. ¿Sí? 200 megavatios más de energías no convencionales. La diferencia es que ahí nosotros no vamos a decir el proyecto lo quiero en este sitio ni con estas características. Es el inversionista privado el que va a proponer el proyecto. Ellos determinarán entonces la ubicación, cómo lo quieren hacer. Nosotros únicamente veamos que cumplen ciertas características técnicas mínimas y luego a los proyectos más baratos los vamos a ir adjudicando hasta cubrir el cupo de los 200. Bueno, ¿y qué pasarán con las hidroeléctricas? Ahí entran también pequeñas centrales hidroeléctricas dentro de este cupo. Pero ahora vienen las hidroeléctricas grandes. Sí, porque de hecho nuestro potencial energético, energía primaria que llamamos en el país, es básicamente hidroeléctrico. Sí, tenemos dos centrales muy grandes que están dentro de nuestro plan de expansión. Una de ellas es la central Cardenillo, que se encuentra del complejo de Paute. Sí, la central Paute, que está en operación desde el año 80-90, tiene aguas arriba la central Mazar, que es un embalse muy grande que permite guardar el agua cuando llueve para usarla cuando no hay agua. Sí, entonces tiene una connotación económica muy interesante. Entonces el agua de este embalse nosotras la producimos de electricidad en Mazar, luego en Molino, que es la central Paute, y luego en Sopladora, que es la central que entró hace unos 2-3 años aproximadamente, ¿no? Aguas abajo de esta vamos a construir justamente la central Cardenillo, que es cerca de 600 megavatios, con una inversión de alrededor de unos 1.300 millones de dólares. ¿Sí? Entonces ese es el siguiente proceso que vamos a lanzar a principios del próximo año. Y luego de este viene un proyecto más grande aún. Varios proyectos, por lo visto. Santiago, es el proyecto Santiago, un proyecto hidroeléctrico que es de 2.400 megavatios, más grande que Paute, más grande que Coca-Cola Sinclair, ¿sí? Y que tiene una inversión aproximada de unos 3.000 millones de dólares. Entonces estos son proyectos un poquito más complejos. Centrales hidroeléctricas, necesita usted hacer perforaciones, túneles para la conducción, tiene que construir presas, entonces hay problemas geológicos que normalmente se presentan durante la construcción. Entonces estamos trabajando para que estemos bien estructurados en el proceso, para que los riesgos que existen durante el proceso sean bien compartidos entre el privado y el público. Ingeniero, importantes proyectos de beneficio para el país y no solamente en la atracción de inversión que puede esto significar, como usted nos estaba comentando, algunos bastante interesantes, sino también en que vamos a contar en el país con energía limpia y eso podría destacarse como algo de lo más importante que podríamos tener con este tipo de proyectos que ustedes tienen de hecho, pensados. Estamos trabajando también. Esperamos que se concreten. Esperemos que se concrete. Estamos con la confianza de que lo vamos a lograr con el esfuerzo que estamos planteando. Quería comentar que queremos desarrollar también energía geotérmica. El calor que tenemos debajo de la superficie, nosotros estamos rodeados de volcanes. No desaprovechamos nada. Entonces, es cuestión de hacer unas perforaciones que cuestan, bueno, tienen unos costos significativos, pero que el momento en que llegamos al recurso, pues es energía disponible a un costo cero, ¿no es cierto? Entonces, tenemos unos proyectos en el Ecuador continental que queremos desarrollarlos. Ya tenemos una perforación exitosa cerca de Ibarra, en Chachimbiro. Eso lo vamos a hacer con la cooperación del gobierno de Japón, que nos dio una donación para esta perforación y luego nos va a dar un crédito. Pero también tenemos iniciativas privadas de su propio riesgo que quieren invertir en las Islas Galápagos. Y lo vemos ahí en la cooperación del gobierno de Corea que ustedes sí, en Galápagos hay cooperación alemana, cooperación coreana, cooperación japonesa.
Sí, eso es lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Por qué el interés de estos países en el nuestro? Porque las islas son un patrimonio de la humanidad, pues es algo único a nivel mundial, sí. Entonces ser parte de la sostenibilidad ambiental y energética de las islas, pues en realidad algo que a todos nos interesa, ¿no? ¿Y en el continente como tal? Y en el continente, ahí la cooperación es bastante más limitada, ahí más bien es la inversión privada la que vamos a impulsar para el desarrollo de proyectos. Bueno, interesantes proyectos, ingeniero. Esperemos, como le dije anteriormente, que todos se concreten, porque la verdad es que no solamente la parte de la inversión, sino el contar con energía limpia es importante para nuestro país. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Marco Valencia, subsecretario de Generación y Transmisión de Energía del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.